Bien, hermanos, buenos días. Dios les bendiga. Gracias al Señor que podemos estar aquí y meditar en su palabra, que podemos congregarnos y tenemos esa libertad que el Señor nos da a través de su poder y su gracia de poder reunirnos, poder estar aquí reunidos y meditar en lo que el Señor ha hecho por nosotros. En esta mañana, tarde ya, pues seguiremos con el tema de Mateo capítulo 26. Estamos también ya en una etapa final del Señor Jesucristo. Si ustedes han estudiado el pasaje, se darán cuenta que es cuestión de horas y el Señor Jesucristo estará en una cruz entregando su vida. Me refiero al pasaje, obviamente hace más de 2000 años que el Señor entregó su vida, pero como vamos en la narración de Mateo, estamos a pocas horas de que el Señor Jesucristo esté en una cruz del Calvario y el Señor quiere enseñar a sus discípulos hasta el último instante de sus vidas que necesitan confiar en Él. Antes que en cualquier otra cosa, confiar plenamente en Él, que lo que viene va a ser una etapa difícil, complicada, pero aún así el Señor les da una promesa y siempre es confiar plenamente en el Señor. Y eso nos trae a nosotros una enseñanza muy interesante para nosotros, para poder preparar nuestras mentes y nuestros corazones a que no siempre vamos a estar al 100, no siempre vamos a estar al tope, sino que hay ocasiones en nuestra vida en las cuales estaremos batallando con circunstancias que nos rodean, problemas que vienen a nuestras vidas, probablemente problemas matrimoniales también. No quiero decir que eso sea real, ¿verdad? Porque el matrimonio es perfecto, no es perfecto. Entonces, problemas matrimoniales, problemas con hijos, problemas con la iglesia. Entonces el Señor nos va a traer una enseñanza muy interesante este día, en este breve pasaje que vamos a meditar, de Mateo capítulo 26, versículos 31 al 35. ¿Sí? El título de este día es Venciendo el desánimo. ¿Sí? ¿Están desanimados? ¿Hay desánimo en sus vidas? En ocasiones, como dije al principio, no siempre vamos a estar al 100, no siempre estamos al tope. Siempre habrá algo que tal vez nos desanime, o alguien que tal vez nos desanime, o la iglesia que tal vez nos desanime. Pero el Señor nos invita a que confiemos plenamente en Él. Sí, así es que vamos a orar y que sea el Señor el que nos dirija en este día. Acompáñenme, por favor. Padre Celestial, te damos gracias este día, pedimos de tu sabiduría, Señor, tu gracia operando en nuestras vidas, Señor, y abriendo nuestros corazones, abriendo nuestras mentes, Señor, y poner disposición a tu palabra, Señor, que un espíritu enseñable entre en nosotros, Señor, y podamos entender tu palabra y podamos aplicarla, Señor, podamos meditar en ella, Señor, y entender que necesitamos estar siempre apegados a ti, Señor, que separados de ti, Señor, vamos a sucumbir, vamos a tropezar, nos vamos a deslizar, Padre, pero en ti, Señor, todo se puede, Señor, y podemos entender, Señor, que es tu gracia la que nos sostiene, es tu gracia la que nos permite estar de pie, es tu gracia la que nos mantiene, Señor, aún en medio de dificultades difíciles, de enfermedades, de problemas que vienen a nuestras vidas, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Padre. En el nombre de Jesucristo te alabamos. Amén. Bien, estamos ya en la etapa final de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ha estado enseñando ampliamente, ya lo vimos anteriormente, que el día martes, podemos decir que todo el día martes Él estuvo enseñando lo que fue el sermón del Monte de los Olivos. Pasó el día miércoles estuvo un poco tranquilo, pero hubo un plan, hay un plan de parte de los fariseos y saduceos por cual destruir al Señor Jesucristo. En el día jueves, que es el día en el cual estamos ya en esta
última semana del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ha estado con sus discípulos, ha estado conviviendo con ellos, lo que se conoce como la última cena del Señor Jesucristo con sus discípulos, donde Él está celebrando también la última Pascua. La última Pascua con ellos, y ha estado en el aposento alto, ha estado enseñando temas de humildad, temas de servicio, ha estado hablando con sus discípulos de una manera muy amplia. Y es ahí donde nos encontramos. Después de la cena, el Señor se dirige al Monte de los Olivos, como vemos el versículo 30, que fue el pasaje donde nuestro hermano terminó la semana pasada. Dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al Monte de los Olivos. El lugar donde estuvo el día martes, regresan otra vez al Monte de los Olivos, después de haber estado entonando esos himnos que acostumbraban cada año en el tiempo de la Pascua para celebrar la Pascua, conocidos como el Salmo 114, 115, 116 y 117. ¿Qué himno estarían cantando? Pues ya no tengo qué himno fue, pero fue uno de esos himnos, los que ellos usaban cuando celebraban la Pascua. Ellos están cantando el himno, terminan de cantar el himno y salen al Monte de los Olivos, y es aquí donde encontramos la escena que vamos a escudriñar en este día, del versículo 31 al versículo 35. ¿Sí? Dice versículo 31, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Aquí vemos la escena, aquí empieza el Señor a hablar a sus discípulos y les está dando una advertencia a sus discípulos. Lo que va a suceder esta noche. Él quiere preparar sus corazones, Él quiere preparar sus mentes para lo que viene, porque es una etapa muy difícil. La tensión de la noche no se alivia, ya que durante el camino hacia este Monte de los Olivos, Jesús les anuncia abiertamente que ellos iban a desertar. Ellos se iban a alejar. Ellos le iban a abandonar esa misma noche. ¿Sí? Jesús les está diciendo a todos ellos, 11 discípulos, que lo van a abandonar, que lo van a dejar solo, que van a desertar. Y más adelante, como vemos en el pasaje, llegará a un punto de que también le van a negar. ¿Sí? Y todo sucede viendo matemáticamente en tiempo en menos de 12 horas durante la noche. Esta noche es la palabra que el Señor usa en el versículo 31 cuando les dice, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. ¿Se dan cuenta lo rápido que el Señor anuncia una advertencia? Él ha estado conviviendo con ellos, ha estado cenando con ellos, ha servido para ellos. Vemos el pasaje paralelo en el Evangelio de Juan, cómo les ha lavado los pies, enseñándoles lo que es el servicio, les ha enseñado el tema de la humildad. Sin embargo, ahora aquí en el Monte de los Olivos, Él empieza esta enseñanza nueva que trae para ellos y les dice, ustedes me van a dejar, ustedes me van a abandonar, van a desertar de mí. La palabra que usa Mateo aquí es escandalizar. Y la palabra escandalizar puede referirse a poner tropiezo o a tropezar en algo, pero también tiene el sentido de abandonar o de desertar. Y es la idea que Mateo está narrando aquí en las palabras del Señor Jesucristo. Está usando la palabra escandalizar con la idea de abandonar o de desertar. Y la palabra que el Señor Jesucristo usa dice, todos vosotros. Jesús no deja a alguien bien parado. Él habla de manera general a 11 discípulos que van a ser tropezados. Jesús iba a ser una piedra de tropiezo para ellos, o como se puede traducir también, una roca de escándalo. ¿Sí? Una roca de escándalo en la que todos iban a tropezar aquella noche. El Señor les advierte de la debilidad humana en contra de la fortaleza divina del Señor Jesucristo.
si Dios lo permite, la próxima semana estaremos viendo la fortaleza divina. Hoy nos toca la debilidad humana y el Señor les está diciendo que humanamente aún están débiles y que el Señor les va a preparar. Y como veremos más adelante, la próxima semana, veremos que el Señor Jesucristo va a presentar situaciones, circunstancias difíciles en su vida, pero como Él sí sale adelante, sale victorioso. El Señor está hablando a sus discípulos: todos vosotros esta noche van a tropezar por mi causa, van a ser escandalizados, van a desertar, se van a alejar de mí. Advierte la debilidad en la cual están. Mientras todos le abandonan, mientras todos le dejan, mientras todos ellos desertan de Él, Jesús sigue firme hacia la cruz. Y veamos el progreso de este pasaje. En el versículo 31, Él les anuncia claramente que todos le van a abandonar. Versículo 31, todos vosotros, dice, os escandalizaréis. Es decir, todos vosotros me van a abandonar. En el versículo 35 vemos también la promesa que todos los discípulos hacen. Vemos una promesa de parte de ellos. Versículo 35, y dice que nunca lo harán. Dice al final del versículo 35, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Pero vean la expresión de todos. Todos los discípulos dijeron lo mismo. Están prometiendo que no le van a abandonar. Están prometiendo que no van a desertar de Él. Más adelante, en el versículo 56 de este mismo capítulo, vemos entonces el fracaso de los discípulos, versículo 56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Se cumple la palabra del Señor. El Señor Jesucristo está diciendo: todos ustedes me van a dejar. Ellos prometen en el versículo 35 que no le van a dejar, que incluso dicen: nuestra vida vamos a dar. Pero no pasa, como les dije al principio, no pasa ni 12 horas. Durante la noche, en esa misma noche, llega el versículo 56 y al final dice: dejándole, huyeron. Se cumple la palabra del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo anteriormente, a lo largo de este evangelio, les ha estado anunciando que es necesario que Él muera. Él hizo en 3 ocasiones un anuncio de su muerte, y lo vemos precisamente en Mateo capítulo 16, versículo 21, cuando anuncia por primera vez que es necesario, que tiene que morir. En el capítulo 17, versículo 22, viene el segundo anuncio de su muerte. Es necesario que muera. Y en el capítulo 20, versículo 18, lo hace por tercera ocasión, anunciando su muerte. Es necesario que yo vaya a Jerusalén, padecer en manos de los principales sacerdotes y también en manos de los principales gobiernos, ser condenado y morir. Los discípulos tienen conocimiento de estos 3 anuncios. Incluso el capítulo 26, inicia precisamente con un nuevo anuncio. Versículo 22 del capítulo 26 dice: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. 3 anuncios anteriores a esta escena anuncia que tiene que morir. Inicia este capítulo 26 con un nuevo anuncio más. Y esto lo hace terminando precisamente el sermón del Monte de los Olivos, en el cual el Señor Jesucristo dice: sabéis que dentro de 2 días. El sermón del Monte de los Olivos sucede día martes, miércoles y jueves. Este pasaje ya es día jueves. 2 días antes el Señor les anuncia que tiene que ser crucificado, por lo cual no es una enseñanza nueva para ellos. Ellos conocen, tienen un trasfondo de que el Señor tiene que morir. Y como lo vemos aquí en este pasaje, ahora vemos la confirmación del anuncio, la confirmación de lo que el Señor anunció en 3 ocasiones. Una vez más, el día martes, 2 días antes del día jueves, y ahora el Señor expresa la palabra esta noche.
Esa enseñanza de que tengo que morir, esa enseñanza de que me van a prender, de que voy a ser condenado, voy a ser enjuiciado y me van a condenar a una muerte cruel en una cruz, se cumple, empieza el cumplimiento esta noche. Y es esta noche donde precisamente habría una aparente incapacidad para librarse de sus enemigos que lo iban a prender y se lo llevarían preso. Algo inexplicable para los discípulos, provocando probablemente en ellos el motivo de desertar. ¿Por qué? Porque tenían la esperanza en el rey, tenían una esperanza aún humanamente en un rey que viniera a reinar de manera física y que de manera física derrotara a sus enemigos y de manera física derrocara al pueblo de Roma y los sacara fuera de Israel. Probablemente por ahí era la idea, y al tomarle preso se esfumó. La esperanza que tenían se fue. La esperanza que ellos tenían en Jesús se va desvaneciendo, y de ahí que todas las promesas que ellos han hecho también se desvanecen, y la voluntad de ellos también se desvanece, porque el líder principal que ellos tienen, ellos sienten que les ha fallado, les ha fallado, les ha dejado en una incertidumbre, desarmados totalmente, desamparados totalmente, se sienten solos. Y hay una inseguridad en este grupo de 11 discípulos. Tal vez usted sentirá raro que ya van varias veces que digo 11 discípulos, 11 discípulos, 11 discípulos. ¿Por qué digo 11 discípulos? Porque uno ya desertó con anterioridad. Uno ya se fue. Judas, antes de estas palabras del Señor, él ya dijo: yo ya me voy. Y como vemos en el pasaje, Judas es el traidor. Judas es el instrumento usado para entregar al Señor Jesucristo. Entonces no nos estamos refiriendo a Judas. Judas no está en este grupo de 11, por lo cual Judas no entra en el grupo de la profecía de Zacarías capítulo 13 versículo 7 que el Señor está mencionando. Judas no es una oveja. Y anteriormente vimos la diferencia que hay entre una oveja y una cabra. Podemos decir entonces que Judas es una cabra. Él desertó, pero ahora él se está refiriendo a sus ovejas, él se está refiriendo a su grupo de discípulos, a esos 11 discípulos que permanecen fieles a él en tiempos de dificultad. Y el Señor Jesucristo trae aquí en este versículo 31 una profecía hecha por Zacarías, en Zacarías capítulo 13, versículo 7, y lo trae precisamente el Señor a este día, el cual dice: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeños. El Señor está trayendo esta profecía a este día en el versículo 31, y él la repite, dice: esta noche, dice, va a suceder esto. ¿Por qué? Porque está escrito, dice, está escrito: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. ¿Quieres destruir una familia? ¿Quieres destruir una iglesia? ¿Quieres destruir un grupo? Ataca al líder, ataca al pastor, ataca al pastor de esa casa, ataca al pastor de una iglesia, ataca al pastor de un grupo. Me refiero, pastor, al líder, al encargado. ¿Y qué pasa con los discípulos? Se dispersan. Se dispersan. Y es lo que estamos viendo aquí. El Señor sabía, Él tenía conocimiento de lo que iba a provocar su prendimiento, sus juicios, hablando de juicios políticos y religiosos, y más tarde su muerte. Ese efecto que iba a producir en los discípulos, lo cual les iba a provocar que todos ellos, 11 discípulos, iban a caer, iban a fallar, iban a desertar de Él. Y todo esto estaba profetizado. Por lo cual lo que estamos presenciando aquí en este pasaje es el cumplimiento de lo que Dios ya había anunciado. Usando las palabras de Zacarías y las palabras del Señor refiriéndose a la profecía, Zacarías usa
la palabra hiere al pastor, como diciendo un algo futuro. Hiere al pastor y las ovejas serán dispersadas. El Señor está usando la palabra heriré al pastor, un tiempo presente. Ahora sí, voy a herir al pastor y las ovejas se van a dispersar. Es un tiempo presente. Por eso el Señor aclara, versículo 31, esta noche. Esta noche el pastor será herido. Esta noche el pastor será herido y todos ustedes me van a abandonar. Todos ustedes se van a alejar de mí y me van a dejar solo. ¿Sí? Y en este pasaje vemos que el Señor Jesucristo deja en claro el plan de salvación en el cual Dios entregaría a su Hijo y Dios hacía posible la salvación hiriendo en su lugar a un inocente. El Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 29 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Están hiriendo al Cordero, van a matar al Cordero. Empieza el trabajo de un plan de salvación. Dios hace posible la salvación hiriendo en su lugar a un inocente como Cordero. ¿Sí? Isaías 53, versículo 10, dice que con todo Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aquí vemos cómo el Señor está anunciando un plan de salvación a través del Señor Jesucristo. Juan capítulo 3, versículo 10. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Una vez más confirmando, hiere el pastor, entrega ese Cordero. Dios quiso quebrantarlo y por amor está dando a su Hijo. Y el Hijo, sin reservas, cumple o se entrega de manera voluntaria también, y lo vemos en Juan capítulo 10, versículo 18. Dice: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Vemos, el Señor Jesucristo voluntariamente cumple y entra también en un plan de salvación para el hombre, entregando su propia vida voluntariamente. Y no es que me van a matar porque quieren matarme, no, me matan porque yo quiero que me maten. Nadie me quita la vida, yo la entrego y la doy por amor, cumpliendo o entrando también en un plan de salvación con el Padre eterno. ¿Sí? Por lo cual queda claro un programa de salvación. Dios entrega a un inocente como Cordero. Dios entrega a su propio Hijo por amor. Dios mismo quiere quebrantarlo, quiso quebrantarlo, y el padecimiento que viene es por voluntad propia. El Hijo se entrega voluntariamente, sin reservas, para entrar también en la obra de salvación determinada desde la eternidad. El anuncio del abandono que Cristo está haciendo aquí con sus discípulos es sencillo, pero es de una manera directa y de una manera personal. Como creyentes, hay ocasiones en las cuales tenemos pruebas o luchas, dificultades, incluso tentaciones que conducen muchas veces a un fracaso a nuestra fidelidad con Dios. Les dije al principio, no somos 100% cada día. Hay momentos que vamos a ser debilitados, hay situaciones que nos van a debilitar, hay tentaciones que van a venir a la vida del creyente y nos van a debilitar, y podemos ser derrotados o en esta situación vencidos, porque mientras hay guerra podemos perder una batalla, pero la guerra jamás. La guerra ya está ganada, el Señor lo hizo por nosotros. ¿Sí? La debilidad humana siempre va a dar paso a caer en una tentación.
La historia que nosotros estamos viendo aquí en este versículos 31 al 35 son 11 discípulos que abandonan al Señor Jesucristo, y esto es una llamada de atención para que vivamos siempre en continua oración pidiendo la ayuda del Espíritu Santo para ser fieles aún en medio de las aflicciones y tentaciones que puedan sobrevenir. La enseñanza que estamos viendo, los discípulos están con Jesús, han cenado con Él, han recibido su enseñanza, pero el Señor les va a enseñar aún más. Necesitan depender 100% de mí, porque si no dependen de mí, van a caer y van a desertar. Y es lo que va a pasar. El Señor ocupa que los discípulos entiendan esta enseñanza y que la vez quede escrito en el Evangelio de Mateo, para que el creyente lo pueda meditar, pueda leer y ver que si los discípulos, estando con Jesús, estando con Él y viéndole de manera presencial, fallaron y desertaron, nosotros también estamos expuestos a desertar si no estamos al 100 en oración y dependiendo del Espíritu Santo para nuestras vidas. Versículo 32 dice, vemos entonces primero la advertencia del Señor Jesucristo. Versículo 31 les advierte que van a abandonar, pero al mismo tiempo, versículo 32 les da una promesa. Versículo 32, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Ven la promesa del Señor? Está advirtiendo a sus discípulos, se van a escandalizar, me van a abandonar, pero el Señor en su promesa les dice, nunca van a estar solos. Después de que yo resucite, estaremos juntos en Galilea. Sorprende aquí lo que el Señor está haciendo. Vemos una gracia admirable de parte del Señor Jesucristo después de una advertencia. Y les da un aliento a un nuevo encuentro donde no habrá reservas, donde no habrá reproches por haber fallado, sino que después de la resurrección no deberían caer en tristeza por la falta de fidelidad que esto iba a producir. Hay una confianza, hay una seguridad. Les advierte, van a tropezar, va a venir dificultad, pero estaré con ustedes más adelante en Jerusalén, dice el versículo 32. El Señor Jesucristo está anunciando ahora con esto, confirmando lo que antes Él anunció. Anunció su muerte 3 ocasiones, 2 días antes anuncia su muerte. Ahora en este versículo le dice, esta noche vas a ser escandalizados, esta noche se cumple la profecía, esta noche el pastor va a ser herido. En otras palabras, el pastor va a ser muerto, va a ser crucificado, pero después nos vamos a ver. ¿Y qué es eso? Es la promesa de que Él va a resucitar, va a confirmar con su propia vida que Él resucita y que estará con ellos para siempre. Por lo cual la deserción sería consecuencia de un escándalo, de un miedo, pero después ya no habrá ni escándalo ni temor, porque entonces serán fortalecidos con el Espíritu Santo. El Señor les anuncia un nuevo tiempo, una nueva relación. Les esperaba a estos 11 discípulos con el Cristo resucitado. Después de anunciar una deserción, después de anunciar un esparcimiento del rebaño, el aliento que Jesús se produce al dirigirles a un nuevo pensamiento, a una nueva congregación en la cual el pastor reunirá nuevamente a sus ovejas. Y volvemos a aclarar esto, reúne a sus ovejas. Las ovejas están expuestas, las ovejas están siendo maltratadas, desanimadas, destruidas tal vez en ocasiones, pero el pastor vuelve a reunir a sus ovejas. Las que no son ovejas no las vuelve a reunir. Si se dan cuenta, no menciona a Judas. Judas está fuera de este grupo. Judas está a un lado. Él decidió escoger otro camino, pero sus ovejas nunca serán abandonadas, nunca serán sueltas, nunca serán dejadas a la deriva. Vendrán dificultades, sí, vendrán tentaciones, sí,
pruebas a través de enfermedades, a través de problemas matrimoniales, a través de problemas con hijos, a través de problemas laborales en nuestros trabajos, pero el Señor promete una vez más reunir a sus ovejas después de pasar cualquier tentación. Antes de que se produzca la deserción de parte de los discípulos, el Señor ya les está dando una confianza y les anuncia una restauración. Y una vez más vemos aquí cuán admirable es la gracia del Señor y la bondad que Él tiene para con sus ovejas. Nunca quedan solas, no quedan expuestas. A pesar de todo lo que van a pasar, el Señor les da una promesa. Nos vamos a volver a reunir, ¿sí? Mientras somos incapaces de perdonar las ofensas que recibimos humanamente hablando, la reacción de Jesús debe de servir como ejemplo para todos nosotros, para actuar ante las faltas que un hermano pueda producir en nuestra contra. Humanamente, somos incapaces de perdonar. Somos muy duros para perdonar. Si nos ofenden, pues a veces hacemos mala cara y hacemos sana distancia sin que exista la pandemia. Ya hacíamos sana distancia con la persona que nos ofendió. ¿Por qué? Porque no somos dados a perdonar. El Señor está advirtiendo, me van a dejar, me van a abandonar, pero a la vez les anuncia una restauración y un perdón que va implícito dentro de la restauración. Porque para que pueda existir una restauración en usted o en mí, tiene que haber un perdón. Si no, no hay restauración. No hay sanidad, ¿sí? No existe una restauración sin perdón. Y el Señor les anuncia, les advierte y a la vez anuncia que ya están perdonados por lo que va a venir y anuncia una restauración a sus vidas. Por lo cual lo que el Señor hace es un ejemplo para nosotros. Debemos de depender del Señor y del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder perdonar a nuestros hermanos que nos ofenden. Si no, no va a haber una restauración total o plena en nosotros. La dimensión espiritual de un creyente no se valora por la capacidad de reprender. Para eso sí somos buenos, para reprender sí, somos buenos, tenemos una capacidad extrema para poder reprender. Pero la dimensión espiritual no se mide en eso, ¿sí? Sino por la capacidad de restaurar. Porque para que usted o para que yo restaure una relación con algún hermano que me ofendió o que yo ofendí, tiene que haber un perdón. Y ahí se ve entonces la capacidad espiritual. Gálatas 6:1, vaya conmigo a Gálatas capítulo 6. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La pregunta es, ¿te consideras un hermano espiritual? ¿Crees que eres un hermano espiritual? Dice, si eres espiritual, restaura. Si eres un hermano espiritual, restaura esa relación. Y dice, considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y una vez repito, no hay cristianos al 100% los 24 días, las 24 horas, los 7 días de la semana. ¿Sí? No somos perfectos, solamente Cristo fue perfecto y es perfecto, pero nosotros no. Estamos expuestos a tentaciones, estamos expuestos a tribulaciones, estamos expuestos a problemas. Bueno, no sé si, a lo mejor, pues no sé de qué está hablando, pero en mi caso yo sí tengo problemas. Tengo problemas en mi casa en ocasiones, con mi esposa, tengo problemas con mis hijos. No estoy balconeando, simplemente digo que no soy perfecto. No soy perfecto, ¿sí? Y no me considero espiritual. Al contrario, me considero protegido por la gracia del Señor y que la gracia del Señor opere dentro de mí y me ayude a poder restaurar y a poder sanar las relaciones
Hermanos, si les he ofendido también, perdónenme. Soy humano también y soy pecador igual que ustedes o más que ustedes, por lo cual somos llamados a restaurar nuestras relaciones sociales y nuestras relaciones matrimoniales, nuestras relaciones familiares y aún dentro de la iglesia, poder sanar mutuamente. Recuerde, el nivel espiritual se mide no por la capacidad de reprender, sino por la capacidad de restaurar. Y el Señor Jesucristo nos está dando un ejemplo precisamente de un desinterés y de una restauración. Él siempre abrió un camino a la esperanza en medio de los fracasos y en medio de las caídas de los suyos, en este caso sus discípulos. Versículo 33. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Aquí ya vemos un problema para el hermano que no reconoce, un hermano que siente que él no es para este mensaje, no es para él, se siente fuera, excluido. Vemos aquí el anuncio de la negación de Pedro y podemos ver en Pedro un buen deseo, tiene un buen deseo, ¿sí? Hay una profunda sinceridad en él. No dudamos del amor que siente por el Señor Jesucristo. Sin embargo, lo que surge aquí es una rápida reacción de Pedro, tan común en él, que define muy bien su carácter, no en el sentido de prometer fidelidad, sino en el sentido de confiar en sí mismo. Y aquí es el problema que caemos muchos. Confiamos mucho en nosotros mismos. Podemos prometer aquí en la iglesia ser fieles al Señor, pero al momento de salir y que se te atraviese un carro, ahí se acabó la fidelidad del Señor. O sea, prometer es fácil, cumplir es lo complicado. Confiamos muchas veces en nosotros mismos, como lo está haciendo Pedro. Pedro está actuando y confiando en sí mismo y expresa las palabras del versículo 33. Aunque todos se escandalicen, yo nunca me voy a escandalizar. Analizamos la palabra escandalizar, es abandonar, desertar. Y es como si Pedro dice, ellos te van a abandonar, pero yo no. Ellos van a desertar, pero yo no. ¿Qué demuestra eso? Confianza en sí mismo. Hay una confianza en él mismo. Y vamos a ver 3 aspectos de esta confianza en uno mismo. Primero, hay un rechazo a las palabras de Jesús. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo les ha dicho? Todos ustedes se van a escandalizar de mí. ¿Qué hace Pedro? Yo rechazo eso. Es la palabra del Señor. Es su palabra lo que está diciendo. Y Pedro está actuando con rechazo a lo que Jesús está diciendo. ¿Sí? Pedro dice en sus palabras, no es cierto, no con esas palabras, pero da la idea. Sí, dice, todos se van a escandalizar de ti, pero yo nunca lo voy a hacer. Yo no me voy a escandalizar. Lo traemos, como dice cuando ves una película al español latino, lo actualizamos a la versión actual de ahorita, es como si Pedro dijera, te equivocas, Señor. Algunos, ¿será que algunos se van a escandalizar? Pero no todos, porque yo no me voy a escandalizar, yo no te voy a dejar, yo no voy a desertar de ti. Y si analizamos este pasaje y lo metemos dentro del Evangelio de Juan, vemos que el Señor Jesucristo les acababa de enseñar temas de humildad, temas de servicio, y dice, bueno, ¿dónde quedó esto en Pedro? ¿Dónde quedó? O sea, no ha pasado la noche, son horas, tal vez 1 hora de un lugar a otro. ¿Y dónde quedó la enseñanza? Quedó aquí y se fue. No entró la enseñanza a su corazón. Número 2, vemos en Pedro entonces, hay una arrogante valoración en sí mismo respecto a sus compañeros. Ellos sí podían dejarle, ellos sí podían escandalizarse, pero él jamás lo haría. Pedro manifestaba arrogante superioridad sobre los demás, y lo vemos en el versículo 33. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca
me escandalizaré. ¿Sí? Vemos un sentido de superioridad. Miraba a sus compañeros discípulos, 10 discípulos, abajo. Ellos son débiles en la fe. Ellos están débiles en la fe, yo no. Yo estoy bien, yo soy espiritual, yo no voy a desertar, no me voy a alejar. Vemos una seguridad en sí mismo. Vemos un rechazo a las palabras del Señor Jesucristo. Vemos una arrogancia en su carácter. Él era el superapóstol. Se consideraba el superapóstol. Los 10 restantes no. Ellos tal vez sean débiles, pero yo no. Déjenme lubrico un poco la garganta. Número 3, dejen claro una fatal confianza en sí mismo o en sus propias fuerzas. ¿Sí? Dejen claro una fatal confianza en sí mismo o en sus propias fuerzas. Su confianza le llevó a asegurar que no solo en esa noche no lo haría, sino que no lo haría jamás. Lo vemos versículo 33. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca, jamás lo haré. ¿Hasta dónde llegó entonces la confianza en sí mismo, el rechazar la palabra del Señor, a confiar en sus propias fuerzas? Lo llevó a asegurar algo que no iba a poder cumplir, y lo hace asegurando que no lo haría esa noche, porque el pasaje es esta noche. Dice, no, te equivocas, yo no lo voy a hacer ni esta noche ni nunca. Hay una confianza terrible en él. Y vuelve otra vez el tema, ¿dónde quedó la enseñanza de la humildad? No le había servido de nada. La enseñanza que él presenció durante la cena tampoco puso freno en él, en su carácter, ni en su persona. En la cena Jesús les hizo notar que uno de ellos le iba a entregar. Sí, unas horas antes el Señor les dice, uno de ustedes me va a entregar. ¿Sí? ¿Cuál fue la pregunta que hicieron todos? ¿Soy yo, Señor? ¿Acaso soy yo, Señor? Las enseñanzas que los discípulos habían presenciado en el aposento alto deberían de estar presentes aún en ellos, deberían de estar al día. Oye, acabamos de terminar la reunión y ya se me olvidó lo que predicaron. Oye, pues no estás al día. Debería estar presente, no era ni si acaso 1 hora, máximo 2 horas, en donde el Señor estuvo enseñando y hablando a sus vidas, ya se les había olvidado. Deberíamos de ser conscientes de nuestra debilidad espiritual. ¿Sí? Todo eso había pasado por Pedro, pero Pedro confiaba en sí mismo y se resiste a las predicciones o advertencias que el Señor les está haciendo. Por lo cual, una afirmación de fidelidad y de lealtad solo será posible y solamente será efectiva en la medida que el Espíritu Santo opere en nuestras vidas y produzca uno de los aspectos del fruto. ¿Conocen los aspectos del fruto? ¿Sí? Váyase en orden, dice amor, gozo, paz, paciencia, fidelidad. Un aspecto del fruto. El Espíritu Santo lo va produciendo en la medida que va operando en nosotros. Sin el Espíritu Santo no hay fidelidad, no hay fidelidad. Por lo cual debemos estar en total dependencia del Espíritu Santo y dejar que el Espíritu Santo opere cada día en nosotros, produciendo los aspectos del fruto en nuestras vidas para que podamos entonces vivir en amor, vivir en gozo, vivir en paz, vivir en fidelidad. ¿Sí? Vemos una exhortación de Pablo en 1 Corintios 10:12 que dice, de modo que el que piense estar firme, mire que no caiga.
El que piense estar firme, mire que no caiga. Muchas veces nuestro concepto personal nos conduce a una arrogancia de considerarnos superiores a los demás. Y vemos también en Corintios cómo los hermanos de Corintios estaban envanecidos, su arrogancia les llevaba a estar envanecidos y se sentían superiores y miraban al hermano abajo del hombro. Por lo cual, todo pecado tiene su base en el orgullo y la arrogancia. La falsa presunción de no caer en la tentación se apoya en una presuntuosa confianza de sus propias fuerzas. Es lo que está pasando con Pedro. Pedro está confiando en sus propias fuerzas. Él cree sentirse en un nivel espiritual muy alto y dice, no voy a caer, yo confío en mí mismo y no voy a tropezar, soy fuerte. Yo no soy un hermano débil en la fe, por lo cual no puede existir. Romanos capítulo 12, versículo 3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Aquí vemos cómo nuestro corazón debe ser transformado cada día, y tener la mente de Cristo en nuestros corazones, y no pensar o tener un alto concepto de nosotros. No somos supercreyentes, no somos fuertes espiritualmente, somos dependientes de Dios y de la manera en que Dios va obrando en nosotros y nos va moviendo, debemos de dejarnos llevar. Por lo tanto, la arrogancia es una expresión de orgullo en nuestros corazones y el orgullo es la manifestación del yo. Yo puedo, yo soy suficiente, yo nunca me voy a retirar, yo no voy a desertar, yo no me voy a ir. Es una expresión de nosotros mismos, el egoísmo está dentro de nosotros, hay arrogancia que es una expresión del orgullo, y el orgullo es una manifestación de un yo interno. Soy superior, soy suficiente, yo nunca me voy a retirar. Lo vimos en el pasaje anterior, de 1 Corintios 10:12, el que piense estar firme, mire que no caiga. El que piense que está firme, mire que no caiga. ¿Por qué desertan muchos? ¿Por qué se alejan muchos? Porque se manifiesta el yo. Jóvenes que son criados en el Evangelio llegan a una edad adulta y se van. ¿Por qué? Porque dicen, yo quiero hacer mis cosas, yo quiero hacer mi voluntad, yo quiero vivir como yo quiero, no como Dios quiere. Una manifestación del yo. ¿Sí? Hay un egoísmo, hay una arrogancia en su expresión. No lo expresan claramente, pero lo vemos en actitudes. Se van porque quieren ser libres, no quieren ser dependientes. Y aquí la palabra dependencia es dependientes principalmente de Dios. El Señor Jesucristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y si estamos con Él, vamos a producir fruto. El fruto que producimos es Cristo en nosotros. Cristo se va a ver en nuestras vidas. Muchas veces queremos ver actitudes diferentes, pero las actitudes que se tienen que ver en nosotros son las actitudes de Cristo. Cristo es el centro de nuestras vidas y es lo que se tiene que ver, es lo que tenemos que demostrar. Vivir como Cristo quiere o vivir como Cristo vivió. De ahí vino la expresión de cristianos, de Cristo, porque no hacían otra cosa más que hablar de Cristo y Cristo. Reflejaban lo que había en su corazón. La arrogancia generalmente produce un olvido de Dios y descansa en vanas fuerzas personales. Un orgulloso está fuera de sí y no puede pensar con cordura, porque piensa por su vida, piensa por sí mismo, piensa lo que es mejor para él, no piensa con cordura.
Y al actuar de esta manera, al actuar con orgullo, con arrogancia y no pensar con cordura, debemos de tener en cuenta la advertencia que Santiago hace en Santiago capítulo 4, versículo 6. Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Y qué es lo que esto quiere decir? Que con actitudes de orgullo, con actitudes de arrogancia, estamos frente a Dios. Y Dios nos está resistiendo cuando caemos en un estado de arrogancia y de orgullo. Pero ahí mismo vemos también la gracia para el humilde. El humilde es amparado por los recursos de la gracia de Dios en su vida. Versículo 34 dice, Jesús le dijo, de cierto, te digo, que esta noche, una vez más repitiendo, esta noche, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Va a tratar con el problema de Pedro de manera personal. Vemos la actitud de Pedro. Pedro está actuando con arrogancia. Pedro está actuando con confianza en sí mismo y el Señor va a tratar con él de manera personal. Se está poniendo lo que dice Santiago frente a Dios. ¿Sí? Y obviamente Cristo va a atacar su problema. La respuesta de Jesús no permite dudas a lo que va a suceder. Es una afirmación enfática y contundente. ¿Sí? El Señor dice, versículo 31, todos, no hay exclusión. Aquí Pedro no está fuera, está dentro del todos. Se van a escandalizar y me van a abandonar. Pedro se resiste por confianza, por arrogancia, por muchas situaciones que rodean su carácter. Se opone a las palabras del Señor y el Señor ahora le dice, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Jesús le dice con claridad y seguridad que Él no será la excepción, que Él también le negaría y también sería esa misma noche, la misma noche en la cual todos le van a abandonar, también tú me vas a negar, le dice. Tú también te vas a alejar de mí esta noche. Por lo cual le dice al discípulo lleno de confianza en sí mismo que lo haría antes que el gallo cante. Antes que el gallo cante. Y esa expresión, por los evangelios podemos darnos cuenta que sería lo que se conoce como el canto del gallo. En los tiempos de Jerusalén, de los judíos, dividían el tiempo en vigilias. Y vemos un ejemplo en Marcos capítulo 14, versículo 30, y dice, y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Jesús le está dando incluso a Pedro en qué tiempo iba a ocurrir la situación en la cual Pedro iba a negar al Señor Jesucristo. Y es como si el Señor Jesucristo le dijera a Pedro, no va a llegar la mañana, no va a llegar la mañana, no vas a ver la luz del día cuando tú ya me hayas negado. ¿Sí? Le está dando el tiempo exacto en donde va a ocurrir la negación de Pedro. No sería, por lo tanto, un abandono de parte de Pedro, porque en cierta manera Pedro va siguiendo al Señor Jesucristo y entra a donde tienen al Señor Jesucristo, por lo cual no sería un abandono total. Pero le está diciendo va a ser algo mucho más grave. Si no solamente te vas a ir, es más grave lo que vas a hacer. Tú me vas a negar a mí. Antes de que la mañana llegue, me vas a negar. Las 4 vigilias en las cuales los judíos dividían lo que es la noche, lo vemos en Marcos 13:35, lo puede anotar, ¿sí? Sería en la 3er vigilia, que era conocida como el canto del gallo. Dice Marcos 13:35, dice, dividiendo las vigilias, una era el anochecer. La otra vigilia era a la medianoche. La 3er vigilia era conocida como el canto del gallo.
¿Dónde va a ocurrir? En la tercera vigilia. En el canto del gallo me vas a negar. Y llegaría entonces la cuarta vigilia ya por la mañana. El Señor Jesucristo le dice a Pedro, no me vas a abandonar, no va a ser un abandono, sino que va a ser algo más grave. Tú me vas a negar, en mi presencia vas a negar haberme conocido. Pedro no era consciente del engaño al que le conduciría su propio corazón. ¿Sí? No dudamos del amor que Pedro sentía por Jesús. No dudamos de que de verdad deseaba estar con Jesús. Pero cuando usted y yo, igual que Pedro, confiamos en nosotros mismos y nos amparamos en nuestras propias fuerzas, tarde o temprano vamos a fracasar, vamos a caer y más triste aún, probablemente lleguemos hasta negar al Señor. Negar al Señor como lo ha hecho Pedro. Y digo que lo ha hecho porque vemos un tiempo, esto sucedió hace más de 2000 años, pero la enseñanza aquí está. Pedro confiaba en sí mismo y llegó al punto de negar al Señor Jesucristo. Todo estaba profetizado, el Señor conoce, es un Dios omnisciente, soberano, que conoce todos los tiempos, conoce lo que usted y yo vamos a presenciar en unas horas más, o en una noche, o en una semana. Él sabe, todo está en sus manos. Solamente nos advierte, ¿para qué? Para que usted y yo siempre estemos en oración y dependientes de Él. Una vez más, separados de Él, no podremos hacer nada. Pedro no tenía conciencia de lo que había en su corazón. El Señor sí, y el Señor va a tratar con su corazón y lo va a hacer pasar por el fuego o por la prueba. Hay un canto que dice, te voy a hacer pasar por fuego. Tú vas a sufrir, ¿sí? Tú vas a llorar. La prueba tal vez va a traer dolor, va a traer sufrimiento a nuestras vidas, va a traer cosas que nos angustien. Será doloroso pasar por ahí, pero si es necesario el Señor lo va a permitir, no para que usted deserte o se aleje, sino para que usted entienda y comprenda que lo que usted estaba viviendo era en sus propias fuerzas y no en la dependencia de Dios. Y el Señor permite que pasemos por ciertas dificultades para hacernos volver, para volver a reencontrarse con nosotros. ¿Será doloroso? ¿Será triste tal vez? Pero hay un propósito en el Señor. Nosotros vemos por la historia que aquel canto del gallo marcaría un fracaso moral en la vida de Pedro, pero sería el instrumento que Dios iba a utilizar para conducir a Pedro a un arrepentimiento. No había de otra. Cuando no entendemos, el Señor nos va a hacer pasar para producir en nosotros un arrepentimiento. Lo vemos en el versículo 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, ¿qué hizo? Lloró amargamente. Lloró. En ocasiones, cuando Dios quiere nuestro arrepentimiento, nos va a hacer llorar, nos va a hacer sufrir, nos va a hacer hasta gritar, como Pedro lo hizo anteriormente: Señor, socórreme, socórreme, sálvame que perezco. El Señor conoce las situaciones que pasan por nuestras vidas. Era necesario que Pedro pasara por esto. Era necesario que él entendiera que el desánimo que venía era porque estaba actuando de manera humana a su vida, confiando en sus propias fuerzas. El Señor tenía que tratar con él de manera personal para que él pueda vencer ese desánimo en su vida. Versículo 35, dice: Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pedro no podía entender, ni admitir, ni aceptar que él pudiera negar al Señor. Seguía actuando de manera humana. No es posible que yo niegue al Señor. ¿Por qué voy a negar al Señor si soy un predicador?
si sirvo en la iglesia, en un ministerio, en otro ministerio. No, es imposible que yo niegue al Señor. Es imposible que yo me aleje del Señor. No sabes por dónde vas a cruzar en un momento más. Y de manera instantánea, niegas al Señor. Pedro no entendía eso. Sus fuerzas y la confianza en él mismo aumentaban cada vez más. Lo vemos en el versículo 35. Aunque sea necesario morir, lo haré. Mi vida daré por ti. Doy mi vida por ti. Y esa confianza en sí mismo muchas veces contagia a los demás. Casi siempre una confianza en sí mismo va a contagiar a los que están a tu alrededor. Y lo vemos en el versículo 31. ¿Qué dijeron los demás? Todos dijeron lo mismo. Estuvieron contagiados por la euforia de Pedro, por la confianza de Pedro, por esa seguridad humana que él reflejaba y transmitió esa seguridad al resto de sus compañeros y expresan lo mismo. Todos dicen lo mismo. ¿Querían hacerlo? Sí, sí querían hacerlo. De verdad querían hacerlo. Era un buen propósito, pero el Señor tiene que enseñarles que en sus fuerzas no pueden. En nuestras fuerzas no podemos. Podemos expresar, quiero ser fiel, Señor. Quiero servirte siempre, Señor. Pero en nuestras fuerzas no se puede. El Señor ocupaba a enseñar a sus discípulos que servir en nuestras fuerzas no es posible, dependemos de Él 100%. Es fácil prometer cuando las circunstancias son favorables, cuando todo está agradable y hay aire acondicionado, pero cuando no es favorable, cuando tienes que salir al calorón, ahí sí ya no prometes, ahí ya no quiero servir ahí porque hace calor. Si las circunstancias son favorables, podemos prometer, pero no es del hombre mantener la fidelidad hasta la muerte, a no ser que sea con la ayuda de la gracia de Dios. Nadie puede prometer ser fiel hasta la muerte, al no ser que la gracia de Dios esté operando en tu vida y te mantenga firme hasta la muerte. Esta actitud contagia a los discípulos. Los discípulos no querían ser menos que Pedro, no querían sentirse menos que Pedro, aunque Pedro los miraba menos a ellos, pero dice el pasaje, todos dijeron lo mismo. Y si se dan cuenta, el versículo 35 ya el Señor no responde, el Señor ya no les reclama esa promesa, no respondió a sus promesas, pero Él iba a aprovechar los acontecimientos para enseñarles una lección de humildad y sobre todo de amor. Y si analizamos a Pedro, solamente lo que hizo el Señor con Pedro fue orar por él, nada más. Vea Lucas 22, 31. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, que esto es Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es todo lo que el Señor hizo por Pedro. Le muestra en cierta manera el carácter que tiene, y el Señor lo que hace es orar por Pedro. Y el Señor lo que está haciendo ahorita es orar por usted. Él está intercediendo por usted y por mí, alentándonos, pidiendo al Padre. La oración que el Señor Jesucristo también expresa en el aposento alto. El Señor dijo, y te pido no solo por estos que me diste, sino por todos los del mundo, todos los que van a creer. El Señor ya ha orado por usted y por mí. Recuerde, si somos ovejas del Señor, el Señor nos va a reunir nuevamente. Si usted no es una oveja del Señor,
lo va a dejar allá, como lo hizo con Judas. Judas lo dejó en su propio pecado. Ahora, analizando una vez más a Pedro, después de que pasó toda esta situación en su vida, el Señor Jesucristo, al orar por él, dice: yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¿Y qué le dice? Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué le está dando la promesa? Tú vas a volver. Vas a ser pasado por fuego, vas a pasar por tribulación, vas a sufrir y vas a llorar amargamente, como lo vemos en Lucas 22:61, ahí mismo donde estábamos. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Se dan cuenta? Después de la situación que pasa Pedro, solamente bastó una mirada del Señor. Una mirada del Señor mirando a Pedro, y con eso fue suficiente para que Pedro entendiera el pecado donde había caído. Lloró amargamente. ¿Se acuerdan del pasaje que expusimos anteriormente? ¿Cómo el Señor va a separar ovejas de cabras? No les va a decir: ovejas, vénganse para acá, y cabras, ven, ¿no? Su mirada va a ser suficiente y va a trabajar en la conciencia de cada uno de nosotros, y nosotros mismos vamos a entender de qué lado estamos. Lo hace con Pedro, mirándole fijamente. Su mirada actúa como un elemento de apelación a la conciencia de Pedro, conduciéndole al arrepentimiento. Finalmente, Pedro, el que había incumplido sus promesas, el que había fallado al Señor y que le había negado 3 veces, sería restaurado. El Señor promete restauración para sus ovejas y lo hace delante de sus compañeros. Y usted puede ver el pasaje en Juan capítulo 21, versículos 15 en adelante, y el Señor confronta a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro dice: sí. Pues conforta a mis hermanos. ¿Cuál fue la promesa que le hizo en Lucas? Yo he orado por ti, que tu fe no falte. Y una vez vuelto, conforta a tus hermanos. Una vez más lo vemos en Juan, ya que Pedro regresa, conforta a tus hermanos. Por lo cual, la única manera para vencer el desánimo en nuestras vidas, que puede venir por enfermedad, por problemas familiares, por situaciones laborales o por cosas que pasen en la iglesia, solamente usted la podrá vencer viniendo al Señor en arrepentimiento, pidiéndole al Señor que trabaje con usted, que trabaje conmigo, porque el problema está en mí. La capacidad espiritual no está en reprender, la capacidad está en restaurar. ¿Sí? Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor, y te pedimos, Señor, que perdones nuestro corazón arrogante, nuestro corazón orgulloso, Padre, y nos permitas que podamos vivir en humildad y dependiendo de ti totalmente, Señor, para cada situación que presentemos en nuestras vidas, Señor. Que restaures también las relaciones que han sido rotas por causa del pecado, aún dentro de la iglesia, aún en las familias, Señor, y fuera de aquí también, Señor, si tenemos alguna relación rota, pedimos, Señor, que tú restaures, Señor. Solamente tú lo puedes hacer. Ayúdanos a depender de ti 100%, Señor, y a vivir como tú quieres que vivamos, Señor, y entregar siempre nuestro corazón, nuestra mente y nuestra voluntad a ti, Señor. Que podamos vivir para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.